Qué bueno encontrarnos nuevamente para seguir reflexionando en esta época de Adviento acerca de la palabra de Dios. Que siga siendo esa lámpara en nuestros pasos, esa luz en nuestro caminar, para que lleguemos preparados. El texto de hoy nos va a decir: preparen el camino del Señor, prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu familia para el nacimiento de este niño. Que no se nos quede, lo hemos visto en otras reflexiones, en otro diciembre más, en una Navidad simplemente de rumba, de parranda, sino que sea verdaderamente esa época de gracia, de alegría, de recuperar la esperanza, de mirar en mi corazón que tengo que cambiar, como nos va a decir el texto, para que entre y nazca ese niño que ya lo hemos dicho muchas veces, ya nació, que ya vino, que viene y que vendrá y que sigue viniendo al corazón de cada uno de nosotros. Y es muy interesante porque las lecturas de la liturgia nos proponen un camino muy claro y muy conciso y que nos llena de esperanza, como es esta época. A través de esos maestros, hoy especialmente entra en acción Juan Bautista. Se vuelve a escuchar la voz de Dios después de tanto tiempo estar en silencio. Vuelve un profeta a hablar y a testimoniar la palabra de Dios. Y lo hace no solo en el texto hace tanto tiempo, sino hoy en nuestra vida. Y nos guía, repito, a través de esas lecturas. La primera lectura era del profeta Baruch, y es muy lindo porque nos dice de entrada: basta de luto. Cuando hay luto, usted y yo sabemos, cuando hay pérdida, cuando ha muerto un ser querido, cuando hay sufrimiento, cuando algo no marcha bien y nos llenamos de profunda tristeza. Entonces dice: basta de luto, ya no más. Así como Dios rescató al pueblo de Israel de Babilonia, así va igualmente a rescatar a la humanidad, a usted y a mí, de todas esas realidades que podemos estar atravesando. Y hay que hacer escuchar con atención. Cuando no conocemos personas, claro, que se han quedado toda la vida. Yo conozco a alguien cercano, tal vez me han escuchado en otra ocasión, que perdió un hijo hace muchos años, pero muchos años, y este es el momento en que no elaboró el duelo, no asumió la pérdida y sigue sumergido en esta situación. Ojalá escuchara hoy esta palabra, no mía, palabra de Dios, Dios mismo hablando al corazón de cada uno de nosotros y diciéndonos de entrada, como nos decía en esa lectura del profeta Baruch: basta de luto, no más tristeza, para adelante, que lo que yo hice con el pueblo de Israel lo puedo hacer y lo voy a hacer contigo. Y San Pablo complementa esa noticia, esa buena noticia, con una otra cita esperanzadora donde dice: el que inició la empresa en ti, mejor dicho, que Dios va a llevar a feliz término la obra que inició en nuestra vida. Eso no nos debe traer mucha alegría, mucha esperanza y hacernos levantar de donde estemos, salir de nuestro desierto, como nos va a hablar el texto. Claro, el que inició, se los voy a leer textualmente. Dice Pablo: el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena. Qué interesante, ¿no? El que ha inaugurado entre vosotros, usted que me está viendo, entre nosotros, una empresa buena, no mala. Es que lo que Dios hace, no, desde el comienzo de la creación lo hemos escuchado. Creó Dios al hombre y vio que estaba muy bien hecho, vio que el paraíso estaba muy bien. Todo lo que hace Dios está bien hecho. Ojo, nuevamente repito: el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Lo hemos escuchado de otras maneras en otras reflexiones. Sigue trabajando. Nuestra vida sigue estando en sus manos. Nuestra familia, a pesar de las crisis políticas, de las muertes, de los atracos, de todas las realidades, sacará ¿qué? Su obra buena, es buena. Esta humanidad es buena. Adelante, la sacará adelante. No es que vamos en retroceso, hasta el día de Cristo Jesús. Ya viene la salvación, ya viene la esperanza, y uno distraído, y uno elevado, y uno en las carreras de todos estos diciembres, que siempre es lo mismo, trancones, miles de cosas. No, hagamos alto. Por eso es que la voz va a clamar en el desierto,
que hay que hacer silencio para escuchar y hay que caer en la cuenta de qué nos está diciendo, a ver si nos ponemos en camino, porque el texto nos va a decir, hay esperanza y mucha, basta de luto y que la obra buena que él empezó la vaya a sacar adelante hasta el día de Cristo Jesús. Pero nos va a decir también usted y yo qué tenemos que hacer. En el fondo nos va a hablar de la conversión que tenemos que realizar. ¿Para qué? Para que no haya más luto, para que no haya más tristeza, para que ya, como decía el profeta Isaías en ese otro texto que alguna vez comentábamos, consolad a mi pueblo que ya ha pagado el doble por todas esas faltas y todas esas realidades. Pero entonces nos toca hacer nuestra parte, como es de rico cuando creemos que es que, no, yo ya le dije al Señor y Él sabrá. No. Rememos, caminemos, esforcémonos. Recuerdan a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. El reino de Dios lo conquistan los valientes. Esto no es para flojos, esto no es para mediocres. Simplemente que cuando uno ve lo que nos pide el texto, lo ve como muy difícil. Pero vamos a ver la gran palabra de esperanza que nos da el texto al final. No solo las dos que les he dicho. ¿Basta de qué? ¿La grabaron? De luto. No más luto, quítate el vestido negro y revístete, déjate lavar con la sangre del cordero para que permanezcas de pie y tu vestidura resplandeciente. ¿Por qué? Porque el Salmo decía, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos felices. Uno la palabra no, yo ni me acuerdo. No, yo sí fui a la misita domingo, pero es que la misita para mí es sagrada. No, sagrada es la palabra que tiene poder para transformarnos, que es Dios mismo, que es Jesucristo encarnado y que transforma si nos dejamos, si hacemos nuestra parte, pero si escuchamos y no ponemos por obra, nunca nos van a llamar como a María, bienaventurados y felices, porque creyó ella que en su vida se cumplirían las promesas de Dios. ¿La crees? Te acaba de decir, basta de luto. Lo que hice con Israel sacándolo de Babilonia, lo voy a hacer con la humanidad entera. Y es muy lindo, dice con todo mundo. Al final vamos a ver, paganos y gentiles, con todo mundo, sin excepciones. Porque Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos sus hijos. Para Él todos somos creación de Él, únicos e irrepetibles. Entonces vamos a escuchar Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué nos está pidiendo el texto para que, repito, tercera y última vez, no vuelva a repetir, se vaya el luto, la tristeza, la desesperanza, para que tengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, con todo nuestro ser, que Dios va a sacar la obra buena que comenzó en nosotros, adelante hasta el día de Cristo Jesús. Hasta la parusía veíamos en esos textos, cuando Él vuelva a recoger todo, pero la va a sacar adelante. No estamos solos, muchachos y muchachas, no estamos abandonados, no estamos tirados y arrojados al mundo sin... No, Él sigue hablándonos, invitándonos, llamándonos. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan. Están hablando de Juan Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Detengámonos ahí un poquito. Qué interesante esta primera parte. Y usted dirá, pues Chucho, ahí sí como decimos aquí en nuestro país, te descachaste. ¿Cómo así que interesante? Que tetrarca de Abilene, de Traconítida, cosas, ciudades que ni conozco, personajes que ni conozco. De pronto voy a aumentar un poquitico a este que dijiste, a Herodes, el tetrarca de Iturea, pero el otro de Abilene, el otro hijo. No, ¿sabe qué nos está diciendo ahí? Cuando usted y a mí nos dicen que ustedes que creen es en fantasías, que Jesús fue un personaje inventado, que es que nos está diciendo que Dios actúa no en lo mítico, extraordinario, sino en el espacio y un tiempo concreto. Nos está diciendo que actúa en la historia concreta de nuestra vida, en medio de las realidades que atravesamos. Sin duda algunos dirían, ese Herodes como es de mal tetrarca, vea cómo ha ejercido tan mal. No decimos hoy lo mismo. Pues ahí es donde actúa Dios.
en medio de nuestra historia real y concreta. Es muy interesante que mienten estos personajes de carne y hueso que existieron en esa época, porque nos dice que el Dios nuestro verdaderamente viene a actuar ¿en dónde? En un espacio y un tiempo concreto, que entra en la historia nuestra, entra en tu historia, ahí en medio de esta historia que estamos atravesando, política, económica, con enfermedad, Dios viene a actuar. Le fue dirigida la palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Qué interesante, en el desierto. Desierto, aridez, escasez, rozando con la muerte, no abunda nada, estamos en peligro, soledad y miedo. Ahí en medio del desierto de tu vida, del desierto en que a veces se transforma nuestra vida, nos es dirigida como a Juan la palabra de Dios. Qué interesante cuando uno escucha a veces, lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿por qué no volviste a la escuela? Es que estoy atravesando un desierto, es que estoy en sequedad, estoy en crisis. Ahí especialmente es donde hay que ir y perseverar, porque ahí es donde nos es dirigida la palabra de Dios. Ahí es donde más nos habla el Señor, en medio de esas dificultades y de esas realidades en que a veces se transforma nuestra vida en un desierto donde vemos todo igual, donde no vemos salida, donde entró la rutina, donde entró la desconfianza, donde entró la aridez, la sequedad, el no me provoca, es que no quiero volver, es que no quiero insistir, es que no quiero. Ahí, al igual que a Juan, a nosotros, en nuestra vida, nos es dirigida ¿qué? La palabra de Dios, que tiene ¿qué? Poder de reengendrarnos, de crearnos, recrearnos, hacernos de nuevo, de devolvernos la esperanza, de devolvernos la alegría, animarnos a retomar el camino que habíamos elegido cuando optamos por Jesús. Ahí es donde hay que tener el oído más atento. Por eso hemos escuchado tantas veces que el desierto se transforma en trampa, donde me quedo y me muero. Ahí encuentran el cadáver, o trampolín, me lanza hacia. Recuerden que les había dicho al comienzo, este texto nos anima con lo que habíamos dicho, pero nos manda a la conversión, nos manda a volver, a ver qué tengo que hacer en mi vida, qué está pasando en mi vida, a ver por qué se transformó mi familia, mi hogar, mis hijos, nuestro país, por qué se está transformando en un desierto. Pudiéramos hacer un símil con la Amazonía. 35% de bosque menos en Brasil, no sé aquí el porcentaje, y se va transformando por la deforestación en un desierto, soledad, tierra árida y seca. ¿Qué será lo que hemos cortado en nuestra vida, en nuestra relación de pareja con nuestros hijos, que ha llevado a que se convierta en un desierto? Deforestamos, quitamos la oración, quitamos la Eucaristía, no volvimos a comunidad, ya la palabra de Dios la leemos poquitico, ya todo se volvió lo mismo porque creemos que ya en el desierto no hay nada que hacer. Y Dios quiere hacer tanto contigo y conmigo, con nuestra familia, con nuestro país. ¿Han visto en Israel esos pedazos grandes de desierto que han transformado en sitios fértiles, abonados, florecen con agua, llevan agua, hacen miles de cambios? Pues por eso nos está dirigiendo hoy, muchachos y muchachas, el Señor, la palabra de Dios, en medio del desierto que estamos atravesando, producto muchas veces de esta pandemia que ha llevado a miles de crisis, ya lo hemos visto muchas veces. Ahí nos habla. Pero si nuestra vida era un paraíso y deforestamos, quitamos, ¿qué les acabo de decir? Mi relación con Dios, mi vida de comunidad, mi edificar sobre la roca firme que es Cristo, escuchar más palabra de Dios, sacar más tiempo para orar, se transforma en un desierto, que es lo que vemos tantas veces. Pues ahí el Dios de la vida, en esta época privilegiada de Adviento, nos dirige la palabra. ¿En dónde vimos también? En situaciones concretas y reales, que es tu vida y mi vida. En medio de estos personajes que nos dicen, no, es que es real. No es que en medio de una nebulosa por allá el Señor No, siendo, volvámoslo a leer porque es que se olvida y es muy importante y que no se te olvida.
siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de y menciona a las autoridades judías, Anás y Caifás, gente concreta, además nos dice, actúa en medio de todos aquellos que están, ¿qué? Seducidos por los poderes terrenales. Ahí Dios va a cortar ese círculo de hierro y va a transformar a la humanidad, nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia en medio de todas esas realidades. Entonces le fue dirigida la palabra a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Inmediatamente le fue dirigida esa palabra, dice que se fue por toda la región de Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Ya vamos a ver a esa otra parte. Le fue dirigida la palabra, la escuchó y ¿qué hizo? Se puso en camino, se levantó si estaba deprimido y triste, se alegró si estaba sin gozo y sin alegría, valga la redundancia, en su vida, se marchó, lo movió. Es que la palabra de Dios nos tiene que empujar a salir de donde nos hemos acomodado, a salir de nuestros desiertos, a salir de esas lagunas espirituales donde a veces nos estancamos y nos ahogamos, a salir de ese terreno movedizo donde cada día nos hundimos más, de esa situación que nos tiene postrados, que nos tiene ahí sin poder movernos, sin esperar nada, ni siquiera al que viene, que ya vino y que va a venir nuevamente. Entonces no, yo aquí instalado, yo aquí estancado esperando a ver si algo me cae del cielo, porque yo ya le dije a Dios, no, ahí concretamente en medio de ese desierto, ponte en camino, busca salidas, levanta tu cabeza, deja de quejarte, deja de, ay no, es que a mí, es que yo tan de malas, es que vea. No, levanta tus ojos y mira al cielo, mira al Señor, que está ahí más cerca de nosotros que nosotros mismos y que nos dirige su palabra para que nos pongamos en camino, para que salgamos de esa situación de desierto en la que nos hemos metido. Y entonces va a mencionar a Juan y va a mencionar el oráculo del profeta Isaías. Nos manda el texto para ver qué es lo que tenemos que hacer, porque es un texto de profunda esperanza, qué es lo que tenemos que hacer para recuperar esa esperanza. Y nos dice, hay que convertirse. No, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recuerden que detrás de mí viene otro más grande, decía Juan, que no soy digno ni de desatarle las sandalias de los pies, pero que los va a bautizar en espíritu y fuego, con el Espíritu Santo, que nos va a dar una nueva manera de mirar la vida, de actuar, de recuperar tantas cosas, de disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, de salir de nuestras mentiras. Pero entonces nos dice como qué es lo que hay que hacer a través del texto del profeta Isaías. Entonces dice así, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto. Para el evangelista y para la comunidad, Juan es la voz que clama en el desierto. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos habla en medio de nuestros desiertos. ¿Y qué nos dice? Voz del que clama en medio del desierto. Preparad el camino del Señor. Lo primero que nos dice es que preparar. No que, ¿ves? Resultó esto aquí. Como creemos que las cosas salen de la nada, creemos que es que el retorno a la casa del Padre es sin ponerme en camino, sino simplemente que yo decida, como creemos que todo es mágicamente con el Señor. No, en tiempo que seres reales y concretos en tu vida, pero al escuchar la voz, se puso en camino, recobró su misión. Si escuchamos hoy la palabra de Dios, retornemos. ¿Hace cuánto no vas a la comunidad? Ay, no, es que no tengo tiempo, es que yo como trabajo tanto y soy tan ocupado. Y entonces después, yo no sé cuándo caímos en este desierto, mi esposa y yo y mis hijos y yo. Yo no sé cuándo mi familia llegó hasta este punto. Yo no sé cuándo avanzó este pecado hasta destruir mi familia. Y claro,
Te quedaste en el desierto, te acostumbraste al pecado, te acostumbraste a tus realidades y creíste que que con hacer tal novenita o tal cosita, con eso tenías, con cumplir cositas tenías. No, no, no. No, no, es que por eso nos pide, preparen el camino al Señor y nos va a decir cómo prepararlo. Y es muy difícil y complicado, pero nos anima y todavía no se los voy a decir el versículo final, el versículo 6. Estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Preparen el camino al Señor. Nos dan 4 semanas para preparar esta natividad, para conmemorar el nacimiento, porque ya nació del Señor. ¿Cuántas se te han ido sin hacer nada? No, es que la verdad los alumbrados, el día de las velitas, no hemos estado tan ocupados. Hay que ir al comercio a comprar muchas cosas. Preparen el camino al Señor. O una fiesta se hace sola. Hay que prepararla. Y hay que mirar qué aspectos que necesito preparar en la pesebrera de mi corazón. ¿Qué aspectos tengo que preparar de mis decisiones, de mis terrenos, vamos a ver, de mis realidades en mi familia? Preparen el camino para el Señor, nos está diciendo. Lo estamos preparando, muchachos. Sí, Chucho, ya tengo el pesebre, los alumbrados, ya tengo el niño todavía no lo he puesto, ya avancé un poquitico los Reyes Magos. Eso no es preparar. ¿Sabes qué es preparar? Escucha, 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 hijo mío, nos dice el Señor. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Allanar, dirá en otras traducciones, sus caminos. Tus caminos, ¿a dónde te están llevando? Casi siempre el camino sin el Señor se vuelve tortuoso y culebrero, decimos en nuestro país. Sinuoso demasiado, y así es la vida generalmente, pero nos está diciendo, enderezad sus sendas, enderezad vuestros caminos. Vuelvo y te pregunto, ¿a dónde te están llevando? No, es que voy aquí sumergido en este adulterio y no quiero salir y no salgo y cada vez me meto más. Endereza ese camino que te va a llevar a un callejón sin salida y a destruir tu familia. Es que no todos los días, es que diciembre es tan difícil lo del trago, el licor en diciembre, entonces todos los días, decía un amigo por ahí, cualquier día es bueno para beber en diciembre. No, cualquier día es bueno para orar y hablar con Dios, para enderezar ese camino del licor que nos lleve por otro lado, a retornar a la alegría que produce el encuentro con el Señor, a la embriaguez del Espíritu, que esa no da guayabo, que esa nos mantiene alegres y felices para siempre. Enderezad el camino del no diálogo con tu esposa, tu esposo y tus hijos. ¿A dónde lleva eso? A que tu hogar, entre comillas hogar, porque hogar viene de hoguera y de fuego, se apague. Ya no hay luz en la casa porque el camino tortuoso se tomó por el lado del no diálogo. Del no diálogo. Entonces hay que enderezar ese camino. ¿Cómo? Invita a tu esposo o a tu esposa, vamos a orar más. Es que allanar los caminos, mire, enderezar los caminos es muy lindo porque quiere decir construir puentes. Quiere decir, detrás de esa expresión está la expresión construir puentes. La imagen de los caminos que se hacen llanos evoca la capacidad de tender puentes. Eso es escuchar la palabra y ponerse en camino para salir del desierto en que se transformó nuestra vida, nuestra familia y cada una de nuestras realidades. Hay que tender puentes, puentes de diálogo, puentes de amor, puentes de abrazos, puentes de esperanza, puentes de no juzgar, puentes de no criticar, para que podamos atravesar y salir triunfantes del desierto y transformar ese desierto en paraíso, que es lo que el Señor quiere. ¿Llevar a qué? A feliz término la obra buena que inició hasta el día de Cristo Jesús. ¿A dónde van tus caminos extraviados? ¿A dónde estás llevando con ese pecado a tus hijos y a tu familia? Si sigues así, ¿dónde vas a terminar? ¿Dónde va a terminar tu familia? ¿Tú mismo? ¿Tiendes puentes o creas muros? Este muro que se creó para dividir dos países es el que tantas veces creamos en nuestro corazón y en vez de unir,
dividimos. Crear, allanar los caminos con los que no piensan igual, con los que piensan diferente, aún políticamente. Respetar sus ideas aun cuando no las compartamos. Eso es allanar los caminos. Eso es allanar los caminos, ir quitando los estorbos que me impiden tener un encuentro con el Señor de ojos abiertos y de corazón palpitante, y especialmente en donde lo hemos visto muchas veces, en los otros, en el otro, en el que piensa diferente, en el migrante, en el venezolano aquí en nuestra realidad, aún en medio de esas noticias atroces que escuchamos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para ir preparando el encuentro con el Señor, para que Él nazca verdaderamente en mi corazón. Sigue el texto así: enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado. Barranco, esos huecos profundos, tantas veces para construir. Ustedes han, los que más o menos y el que no, un terreno donde se va a construir, generalmente siempre hay que hacer ¿qué? Aplanarlo. Vea, ese vacío, ese hueco que tiene allá, contraten un carro para que traiga piedra, cascajo, material de construcción y lo rellena para poder construir adecuadamente. Para poder construir adecuadamente sobre el niño que viene a nacer, a crecer en nuestro corazón, para construir sobre la roca firme que es Cristo, tenemos que rellenar esos profundos vacíos que hay en nuestra vida. ¿Y cómo se rellenan? Con el amor de Dios, con el amor de Dios, que es el único capaz de rellenar y aplanar los vacíos de tu vida y de mi vida. No es un esposo, no son unos hijos, no es el viaje que ya estamos planeando para el año entrante, no es que me gané tantos millones este año, no, ahí seguirá estando Él. Barranco, con el riesgo de que me caiga en él y cada vez me hunda más, porque es que si no los relleno esos vacíos, incluso creemos que los rellenamos con poder, placer y tener, pero solo con el amor de Dios los vamos rellenando y así también ayudamos a allanar los caminos, esos profundos vacíos donde hemos caído por querer buscar la felicidad donde no es. ¿Cuántas veces hemos escuchado la noticia de alguien que salió a caminar en una caminata ecológica y lo encontraron muerto en un barranco, en una caída? Todos, claro, sin excepción, y ahora por estar distraídos experimentamos esas caídas. Caí en una tristeza, caí en una depresión, me desplomé de donde creí que estaba afianzado, tal realidad. Pues ahí en ese barranco Dios extiende la mano con su amor misericordioso para sacarnos, levantarnos y rellenar esos vacíos de soledad, de miedo, de complejos, de angustia, de desesperanza. Solo son rellenados escuchando la palabra de Dios, dejándonos amar por Dios. Es lo que nos pide el texto que hay que hacer para lo primero que nos dijo: preparar el camino al Señor. Preparen el camino al Señor. Que todo barranco sea rellenado, todo monte, que los montes se abajen y las colinas sean y los valles se levanten, que los montes se rebajen y los valles se levanten. ¿Oíste? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si un valle se abaja, si un monte, perdón, se abaja, deja de ser monte. Si un valle se eleva, deja de ser valle. Aquí lo dice de esta manera, le leí otra traducción, dice: todo monte y colina sea rebajado. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que es que no son retoques. Usted ha visto cuando le hacemos a la casa o a veces al carro, si se chocó, maquillámelo, hacete un retoque. Cuando las mujeres se pintan un poquitico, no, déjate, yo me retoco. No, lo que nos está diciendo es que lo que quiere el Señor en nuestra vida es un cambio radical, una transformación que solo un gran ingeniero puede hacerla, solo alguien como el Señor. Solo alguien como el Señor, que no es estar ahí en esa religiosidad, que lo que nos pide para verdaderamente preparar ese camino son cambios drásticos en nuestra vida. ¿Cuál? El monte sea rebajado. El monte, cuando uno está y hace una caminata y sube a un cerro, a un monte,
Cree estar en el ombligo del mundo, decimos acá. No, es que a qué montes te has subido, que necesitas bajarte de ahí. Al monte de toda me la sé. Lo que yo digo es palabra de Dios. Los otros siempre están equivocados. Es mi esposa la que tiene la culpa. Son mis hijos, son los demás. No, ese es el monte que nos pide que nos bajemos. El creer que, recuerdan que dice San Pablo muy lindo, ojo, el que crea estar de pie no caiga. El creerse estimemos en todo a los otros superiores a nosotros, pero hay montes donde nos subimos porque, por ejemplo, el dinero nos pone, no, es que yo desde aquí de este monte del dinero, de este saldo, de estas propiedades, puedo mirar diferente a los demás, no son tan valiosos, no me llegan ni a los tobillos, ni siquiera aquí. Esos son los montes que nos pide que sean abajados, que baje mi orgullo, que baje mi soberbia, que baje mi prepotencia, que regrese a la humildad y a la verdad, que deje esa soberbia que me impide reconocer cuando me equivoco y cuando he caído en un barranco. Nada peor que el que cae en un barranco y le gritan, necesitas ayuda. No, tranquilo que yo solito salgo, a los 3 días lo encuentran muerto. Eso es lo que nos está pidiendo el texto desde el oráculo del profeta Isaías. Todo monte y colina sea rebajado y los valles levantados. ¿Cuáles serán mis valles y mis montes? Es que identifiquémoslos ya y aquí y ahora, porque es lo que nos pide la palabra, porque no me quedo ahí montado en el monte del placer, del tener y del poder. Que sea rebajado y que sea levantado el valle. O sea, lo plano, la rutina donde ya no creo, donde ya no espero, que mire hacia otro lado, que cambie, que así como allano los caminos para crear puentes, también me eleve para crear puentes de amistad, de diálogo, de perdón con todos los demás. Es que no es un maquillaje, no es eso que a veces creemos que es la relación con Jesús. No es de religiosidad, es de una manera de ser con una persona concreta que es Jesús, y son cambios drásticos. Quitar un monte y elevar un valle son transformaciones grandes las que quiere hacer el Señor y la que nos pide la palabra. Pero si uno no identifica siquiera cuál es el monte, que es un monte también, los obstáculos, que todo monte sea rebajado. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden ser verdaderamente un discípulo del Señor? Creer verdaderamente en su palabra y en sus promesas. Póngale nombre, el suyo es el trabajo, ya no tiene tiempo, ya no pudo volver a nada de lo del Señor, y menos ahora, porque es que en esta época, ¿cuál es el obstáculo que te impide sentarte a dialogar con tu esposa? Obviamente puede ser el adulterio en el que estás metido, pero puede ser tu orgullo. No, que me busque, que me hable. Es que siempre he tenido que ser yo. Sí, porque abajaste el monte de creer que el cambio lo tiene que dar el otro. Un monte grande que tenemos que tumbar, abajar. Creer que el que tiene que cambiar es el otro. Un monte grande, creer que la felicidad es el dinero. Otro monte enorme que es el placer. Otro el reconocimiento, la fama, el poder, el estrato. Es que yo vivo en estrato no sé qué. Es que mis cuentas bancarias. Es que yo tengo tal cosa. De ahí nos pide la palabra que nos bajemos. Que nos bajemos. Y continúa así. Vuélvase todo lo tortuoso, se hará recto. Vuélvase lo escabroso llano. ¿Qué es lo escabroso? ¿Saben qué es lo escabroso? Un terreno lleno de rocas que impiden toda clase de desplazamiento. Vuélvase lo escabroso llano. ¿Qué hay de escabroso en mi vida? Roca no más. A veces es el corazón. Vuélvase lo escabroso que nos dice llano. Llano. Para poder construir esos puentes. Para poder mirar al otro sin juzgarlo,
para poder escuchar al otro cuando creo aún que tengo la razón y que él está equivocado. Porque es que las piedras lo único que hacen es, en un terreno nada peor que caminar, no sé si te ha tocado, por un terreno pedregoso, uno se lastima, y ni hablar de cuando tropieza y cae. Se abre la cabeza, se hiere las manos, se puede fracturar un hueso. Eso escabroso que hay en ti y en mí, que a veces lo vemos nomás en los demás, porque es más fácil verlo en los demás. Claro, es que es más fácil. ¿Ver qué? La pajita en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Descubrir hoy, en esta época de Adviento, pedirle a Él que a través de su palabra me ilumine para ver qué hay en mí escabroso, para irlo transformando y volverme más dulce, más amable, más tolerante, más paciente, más reconciliador, perdonar más, dominar la lengua, dominar a veces lo que se me sale a primera vista. Claro que hay de escabroso, todos tenemos. Lo escabroso asusta, angustia, es maluco. Uy, no, pasamos por un sitio más escabroso, éramos... Claro, todos lo tenemos. Hay que volverlo llano. Vuélvase lo escabroso llano. Y termina diciéndonos así: y las asperezas sean limadas. Las asperezas sean limadas, o dice también aplanadas. Usted ha visto cuando una punta metálica empieza a rozar con algo, termina destruyéndola. Cuando no se ha dado cuenta en su casa, puede ser la puerta o en el carro, ve, esta llanta estaba rozando con un perno, con un tornillo, y la dañó y se la comió. Esas asperezas van acabando nuestra relación con los demás, con nosotros mismos y con Dios. Hay que limarlas con la fuerza del Espíritu. Hay que transformarlas para que se vuelvan, ¿qué? Llanas, lisas. ¿Cuál aspereza? La de estar hiriendo al otro. La de estar echándole la culpa siempre al otro. Es que, mire que es que estamos así, fue por culpa suya. La aspereza de llegar a un sitio a sembrar cizaña. La aspereza de creer que ya no hay nada que hacer. La aspereza de creer que el Dios nuestro no nos escucha y no actúa. Eso va limando y se va comiendo nuestra fe. La va acabando. Y la fe de nuestra familia y la fe de nuestros hijos. Y nos va sumergiendo en un barranco. ¿Qué fue lo que nos dijo? Que todo barranco sea, ¿qué? Rellenado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Qué interesante, ¿no? Todo lo que nos dice que tenemos que revisar para poder preparar el camino del Señor. Pero uno elevado, uno distraído, uno a ver qué me faltará comprar. Ya hice la lista de aguinaldos. No es mejor ir ahora porque después... ¿Oíste? Y la pesebrera ya la tenés lista. Tu corazón ya está listo. Ya estás haciendo todo lo que tenés que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te parece poquitico? Si quieres le damos una repasadita a lo que hay que hacer. Preparad el camino del Señor, endereza tus caminos, que todo barranco sea rellenado, todo monte y colina rebajado, vuélvase lo tortuoso recto y las asperezas que sean caminos llanos. Es que hay mucho que hacer y mucho que trabajar, pero como la vida espiritual no la trabajamos. No, ya fui a la misita y fui también a la de las velitas porque es de precepto. Porque hay que cumplir. Limemos esa aspereza de que es porque hay que cumplir. No, es porque me alimenta, porque me da luz, porque llena mi corazón, porque ahí esa palabra pone a arder, destapa mis ojos y pone a arder mi corazón. Nos volvió rutina todo lo espiritual. ¿Y qué es lo que da la rutina espiritual? Desnutrición. Otro Adviento más. Epifanía. Tiempo ordinario, cuaresma, miércoles de ceniza, sí, todo se nos vuelve igual. ¿Por qué no nos bajamos del monte? Porque no creamos puentes. Y así nos pasa en nuestra vida de relación con los demás. Entonces esto está difícil, claro, no es fácil, es complicado, pero viene la noticia final que nos da la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Claro, hacer todo esto, escribía un autor. Miren, el Evangelio de hoy
se me hace muy difícil, pero me llena de esperanza las palabras que les mencionaba ahora de Pablo y sobre todo el versículo final. Versículo 6, guardémoslo y escuchémoslo en el corazón. Y todos verán la salvación de Dios. ¿Y todos verán qué? La salvación de Dios. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Cómo nos invita ese texto, porque es que les decía que quien vive cerca de un desierto se acostumbra a verlo siempre de la misma manera y se resigna, Según esta voz que nos habla hoy en el desierto, es posible cambiar, pues ahí Dios abre caminos. ¿Para que todos qué? Veamos la salvación de Dios. Y es muy lindo, dice todos. No dice los que fueron a misa el domingo, los que hacen tal cosita, no. Y todos verán la salvación de Dios. Pero preparémonos, pero tomemos conciencia, pero no dejemos pasar esta época como si fuera una época cualquiera. Ya está avanzado el tiempo. Nos dieron 4 semanas, las estamos aprovechando. Estamos haciendo lo que nos toca. El camino nos está llevando al parto de Jesús, del Dios de la vida en nuestro corazón. Estamos haciendo lo que dice el texto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Te invito a que esta palabra que hoy el Señor nos ha dado a nuestro corazón no caiga en terreno pedregoso, no caiga en un barranco, o no creamos que está lejos, al otro lado del mar, libro de Deuteronomio, o en las alturas, para decir quién está cerca en nuestro corazón, para que la escuchemos y la pongamos por obra. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias por esta palabra que nos llena de esperanza, porque nos damos cuenta de que actúas en un espacio y un tiempo concreto en medio de la vida de cada uno de nosotros, y de que a pesar que estemos atravesando una época difícil y dura de desierto en nuestra vida, ahí nos hablas al corazón a cada uno de nosotros. O como dirá el profeta Oseas, la llevaré al desierto, la enamoraré de mí, le hablaré al corazón y la voy a seducir. Qué alegría saber que al final de tanto contratiempo, la obra buena, la empresa buena que iniciaste en cada uno de nosotros, la vas a llevar a feliz término. Que esta vida, que el mundo entero, que todas las realidades siguen estando en control tuyo, Señor, que nunca abandonas la obra de tus manos. Que hoy escuchemos a través de esta propuesta de la Escritura: no más luto, no más llanto, no más dolor, y todos verán la salvación de Dios, tu actuación en nuestra vida. Sigues trabajando, sigues salvando, sigues allanando los caminos. Ayúdanos a prepararte un lugar especial en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestro corazón, para que esa alegría que le anunciaron a los pastores se haga realidad en nuestra vida, y para que dejemos atrás para siempre el luto, la desesperanza y el dolor, porque no fuimos creados para el llanto y el dolor, sino para la alegría y la felicidad. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.